Es un honor para esta academia crecer y recibir nuevos miembros. Nuestra academia tiene más de 150 años. Fue fundada por Juan María Gutiérrez en 1874 y es una academia que nuclea a las ciencias exactas, físicas y naturales, divididas hoy en día, formada por 40 académicos de número y por más de un centenar de académicos correspondientes en numerosas universidades e institutos de Argentina y del mundo. La academia, si bien funciona en Buenos Aires, tenemos académicos, les contaba, correspondientes, han sido miembros y son miembros numerosos investigadores destacados e incluso nuestros premios Nobel argentinos. Tenemos miembros muy famosos como ciertos premios Nobel, un tal Albert Einstein, por ejemplo, y algunos otros más. En su rica historia estamos formados por por, eh, por tres secciones. La sección de ciencias de la Tierra, biología y química, la sección de astronomía, física y matemática y la sección de ciencias de la ingeniería y tecnología. Por esta última vamos a recibir hoy como académico al doctor Guillermo Artana, a quien va a ser un placer introducir en nuestra academia. Va a ser presentado por el académico Miguel Laborde y vamos a proceder al principio a otorgarle su diploma de académico y el PIN de la academia para que nos lleve como recuerdo siempre, y luego el doctor Artana hará su presentación de ingreso, siendo introducido previamente por el académico Laborde. Así que invito. Y a continuación invito a nuestro académico Laborde a que presente a nuestro nuevo integrante. Bueno, buenas tardes. En lo personal, para mí es un placer presentar al doctor Guillermo Artana. Hemos compartido muchas luchas en la Facultad de Ingeniería. Bueno, Guillermo se recibió de ingeniero civil en la Facultad de Ingeniería de la UBA en 1990 y franceses del CNRS y del INRIA, Instituto Nacional de Investigación en Ciencias y Tecnologías Digitales, vinculaciones que perduran hasta hoy. A pesar de ser ingeniero civil, se dedicó a la fluidodinámica y a su regreso al país, luego de haberse doctorado, creó en el Departamento de Mecánica de la FIBA de aquella época el Laboratorio de Fluidodinámica, tarea ciclópea, si las había en esa época. Una parte de sus trabajos están vinculados al control de flujo y en muchos casos este control se logra gracias a la interacción con campos eléctricos. Dentro de estos trabajos hay una línea que es la de los actuadores plasma o electroaerodinámicos que inició a su regreso y en la que fue pionero, ya que en ese momento había solo dos grupos trabajando en esta temática, uno en Estados Unidos y otro en la FIUBA. No solamente se quedó en esa línea, sino que abrió otras líneas de investigación, algunas más básicas, otras más aplicadas y vinculadas a la salud. En el marco de la pandemia del COVID, lideró un proyecto conjunto con otros grupos de la Universidad de Buenos Aires, que en un tiempo muy breve y cuando aún había escasez de respiradores,
8 doctorados, 2 de ellos quedaron formando parte del laboratorio. Actualmente dirige a 4 ingenieros en su tesis doctoral. El doctor Artana es profesor titular de dedicación exclusiva en el Departamento de Mecánica. Actualmente es director de la carrera e investigador principal del CONICET. Y como extracurricular, toca muy bien el bandoneón y baila muy bien el tango. Así. Por eso fue admitido. Por eso fue admitido como miembro de la carrera. Bueno, así que lo dejamos. Bueno, voy a dejar. Ciertamente es muy gratificante para mí hacer algunos agradecimientos, ¿no? Bueno, el primer conjunto de los agradecimientos es para los colegas, compañeros de trabajo que he tenido. La ciencia no la hace uno solo, la hace colectivamente un conjunto de gente. Y quiero agradecerles, bueno, por haber aprendido mucho de ellos, pero por sobre todo en que creo que se ha logrado siempre el desarrollo de la tarea en un ambiente muy propicio, muy agradable, donde siempre dieron ganas de ir al laboratorio y donde los conflictos humanos que alguna vez pudieron haber habido han sido mínimos. De modo tal de estar muy cerca en los momentos que uno necesita apoyo y tomar la distancia justa también cuando uno necesita más aire o más libertad para poder hacer lo que uno tiene más ganas de manera individual, o no sentir que la pareja termina restringiendo lo que uno puede hacer. Bueno, ciertamente a mis hijas, que han sido de ellas lo único que he logrado o lo que he tenido, han sido alegrías. Bueno, también quisiera recordar en este contexto, a quien me enseñó a trabajar, se llamaba Luis Bazán, y ya no está más entre nosotros. Algunos de acá lo deben conocer, una de las personas más íntegras que creo que he conocido a lo largo de los años y que realmente me enseñó a trabajar. Y con él, tuve la oportunidad de conocer a algunos investigadores o físicos de renombre, entre ellos, a J.J. Giambiaggi, que es quien porta el nombre del Departamento de Física de
una diagonal que sube de izquierda a derecha, y un ciprés o algunos cipreses. Algunos interpretan los cipreses como un instinto donde la muerte estaba presente porque el ciprés se utilizaba en los ataúdes. Bueno, la realidad es que me pareció que convenía tomar o empezar por esto, porque hace 17 de septiembre de 2024 salió un artículo de un grupo chino que dice, bueno, la turbulencia oculta de Van Gogh en la noche estrellada. Entonces, bueno, de alguna manera me parecía que daba pie para tratar de explicar un poquito qué es lo que se dice en ese trabajo. Y bueno, también estaba un poco la situación de alguna manera uno se da cuenta que hay algo relacionado con la turbulencia ahí. Este es un nocturno, ¿no? Pero no sería algo un fenómeno atmosférico tradicional, sería algo que se ve en el cielo. Y acá es una imagen de un flujo turbulento que obtuvimos, un flujo turbulento bidimensional que obtuvimos en el laboratorio. Entonces, para analizar esto había que hablar un poquito de escalas o leyes de escalas. Y hablando de escalas, una de las cosas que uno trae a colación, u otro plástico que trae a colación, es Botero. Botero es un plástico que desapareció el año pasado, colombiano, nacido en Medellín, y acá uno se da cuenta que él deforma, no respeta las escalas, ¿sí? Y en la turbulencia generalmente también hay una cuestión que está relacionada con las escalas espaciales, pero también traigo Botero en este caso a colación porque hay un cuadro de él. Esa es una obra que está en Singapur. Botero, esta es una obra que está en Malva, y acá vemos que hay una deformación ciertamente de las escalas espaciales, nos damos cuenta de eso, pero hay también una deformación de las escalas temporales. Si uno mira el rostro del bebé, parece de una persona mucho mayor, ¿no? Entonces juega con el tiempo acá o con las escalas temporales. Y también lo traje a colación, si se quiere, a Botero, no solamente por eso, porque tiene otro cuadro que es conocido, que es Naturaleza amorosa con sopa caliente, y donde se ve, acá no deforma tanto, pero se ve esta sopa caliente que está ahí, y esa sopa caliente trae reminiscencias de una obra que es unos dibujos de Da Vinci, si se quiere, unos gráficos de Da Vinci, que son también los que usan turbulencia, los que hablan de turbulencia suelen traerlo a colación. Si uno mira, hay algo que nos indica que hay como un patrón o algo que está relacionado con eso que vuelve a aparecer. No solamente la palabra turbulencia aparentemente la cuna justamente Da Vinci, ¿no? Bueno, entonces la idea que hay detrás de esto es un poco la posibilidad de búsqueda de patrones. Entonces, uno de los problemas que aparecen o tenemos a veces es que tenemos muchas veces un conjunto de datos que empieza a ser cada vez más vasto, las simulaciones numéricas cada vez son más vastas y los datos experimentales empiezan a ser cada vez más voluminosos, y de ahí uno lo que le interesa es tratar de encontrar patrones, ¿sí? Identificar formas y búsqueda de relaciones invariantes. Eso es la base del reconocimiento de patrones. Y bueno, en este aspecto, una de las cuestiones que se vuelve centrales es la posibilidad de encontrar simetrías. Y bueno, la búsqueda de patrones, entre otras cosas, lo que permite hacer es simplificar, implica facilitar, comprender e interpretar. Entonces, cuando hablamos de simetrías, en realidad, bueno, tenemos todos un concepto más o menos claro de lo que es una simetría de un objeto. Básicamente es aplicarle una transformación y que quede el mismo objeto. O sea, voltearlo y que quede lo mismo, agrandarlo, estirar sus escalas de manera, las dos escalas de la misma forma, las escalas verticales y horizontales de la misma forma. Es lo que hacemos cuando tiramos una imagen que tenemos en la computadora, ¿no? O bueno, también puede ser traslación, rotación. Pero bueno, el concepto de rotación, de aplicar una transformación y que siga pasando lo mismo, seguir viendo lo mismo, también ocurre con funciones. Y de acá, bueno, esto conduce al análisis no dimensional y las leyes de escala.
en donde ahí en general vinculamos unas pocas variables, pero después aparece otra idea de simetrías que tiene que ver con las ecuaciones, que lo que nos permite determinar son los campos espaciotemporales, y ahí, bueno, aparece un fenómeno que llamamos una propiedad que llamamos la autosimilaridad. Entonces, un poco son relaciones entre variables que básicamente nos describen cómo cambia alguna de las propiedades cuando cambiamos el tamaño del problema que estamos mirando. Entonces, en general, son leyes de este tipo. Voy a poner muy pocas ecuaciones, tratar de poner pocas ecuaciones para no aburrirlos, pero son leyes de potencia de ese tipo. Y en general, ahí y x son las variables y a y beta son las constantes, ¿no? Entonces, en general, de acá hablamos de una de las variables, es la variable espacial, x, se suele tomar esa como variable espacial, pero no necesariamente eso. Entonces, esa ley lo que nos dice de alguna manera es que nosotros podemos ir cambiando los tamaños y encontramos siempre lo mismo. Es como el juego de las muñecas rusas, ¿no? Bueno, estas leyes aparecen mucho en la biología, si se quiere. Acá, por ejemplo, bueno, está el caso de un levantador de pesas. Por ejemplo, uno puede calcular o puede estimar cuál es el peso máximo que puede levantar una persona en función del peso o en función de la masa, o si quieren, en función del volumen que tiene la persona. Y hay una relación lineal con eso, digamos. Y bueno, hay un montón de relaciones así en la biología. Así que son este tipo de relaciones son muy habituales y este tipo de relaciones en general tienen asociados problemas de autosimilaridad o la posibilidad de replicar lo que estamos viendo en distintas escalas. Entonces, en el caso de la turbulencia, por ejemplo, que estamos viendo ahí, que hay una cierta velocidad, el resto de los vórtices no pueden estar girando a cualquier velocidad, tienen que estar girando con una velocidad que está determinada por esa ley. Y esto que está acá, bueno, depende, hay una constante dando vuelta que depende del caso de lo que estemos analizando. Entonces, lo primero que aparece con esta ley asociada de potencias es la idea de
analizar cuál es el empuje que va a tener una persona sumergida en una pileta, ¿no? Totalmente sumergida. Bueno, eso es algo que resolvió ya Arquímedes hace bastante tiempo, pero bueno, supongamos que lo queremos ver así. Nosotros decimos, bueno, el empuje va a ser función de la altura de la persona L y el peso por unidad de volumen que tenga el fluido. Entonces yo puedo generar un número dimensional combinando esas variables, que es pi1, lo llamamos pi1, es una variable, que es el empuje dividido gamma por L cubo. Entonces si hago eso, mido con distintas personas, lo que voy a ver es que ese número es prácticamente constante, sea cual sea la persona, porque bueno, hay una relación de proporción. Esa A que está ahí en realidad es el volumen sobre la altura al cubo, y esa constante que está ahí, bueno, es más o menos la misma para todas las personas. Entonces, si uno mira la ley que estamos viendo de potencias, sería el caso que estamos poniendo B igual a 0, beta igual a 0. Y sería pi1 y x sería la variable esa. Gamma, x a la 0 me daría 1 y me quedaría igual a A, ¿no? O sea, la ley sería una constante, donde es el volumen sobre LQ. Si a mí se me ocurre decir que esto es... yo ahí lo que estamos planteando es que es independiente de la profundidad, y si quisiera hacer ensayos a otras profundidades, bueno, tendría que agregar otra variable más, y si hago los ensayos de vuelta vería que eso no cambia con la profundidad, o sea que la variable pi2 que generé, que sería en este caso la profundidad sobre la longitud, no afectaría los resultados. Bueno, esto es muy conocido, muy usado en la mecánica de fluidos y en otras disciplinas también. Entonces lleva a la idea de que cómo hago para hacer ensayos en los cuales pueda vincular o sacar una información relevante a una escala menor. Y para hacer esos ensayos, bueno, lo que tengo que hacer es mantener los números adimensionales del problema que estoy analizando. Entonces este es el caso de... Supongamos que nosotros, este es uno de los problemas que estuvimos trabajando una vez en el laboratorio. Había una persona que quería hacer bueno, lo veo acá, pero no lo veo ahí. Bueno, lo puedo saltear, igual no es tan grave. Esto es una pileta donde generábamos olas. Las olas se generaban con unos cañones de aire. Y bueno, la idea era cómo hacemos estos estudios, cómo pasamos esto a una escala que fuera donde las olas, en vez de ser de 10-12 centímetros, pasaran a ser olas de 1,50 m. Entonces, para hacer eso, bueno, uno tiene que tratar de mantener los números adimensionales del problema, pero hay veces que no se pueden mantener todos los números adimensionales. Entonces ahí tenemos que hacer otras cosas. Pero en muchos de los casos se pueden mantener los números adimensionales. Entonces uno de los casos que hay ahí, eso que ven ahí, es un oleoducto que unía Vaca Muerta con Rincón de los Sauces. Esto es una campaña que fuimos a hacer, justo se estaba construyendo. Esto se construyó en tiempo récord el año pasado y empezó a operar la semana pasada, creo. Entonces, la ventaja de unir con Rincón de los Sauces es que ahí había un oleoducto trasandino que permite pasar el petróleo a Chile y exportarlo con una instalación ya existente, porque esa instalación del oleoducto trasandino ya existía cuando Rincón de los Sauces producía. Rincón de los Sauces dejó de producir, entonces empezó a producir Vaca Muerta, y entonces lo que se hizo fue ese oleoducto en un tiempo muy breve, en menos de 6 meses, una cosa así, una obra que involucró 1.200 personas. Y bueno, la cuestión era eso, mide 160 kilómetros, ¿no? Bueno, los ensayos que uno podría hacer ahí, no va a ser un ensayo de 160 kilómetros, pero hay las relaciones ahí que tenemos, sí, entre variables adimensionales, sí nos permite calcular, por ejemplo, cuáles son las bombas que vamos a tener que estar vinculando. Entonces estos gráficos que están acá, lo que se conoce como el diagrama de Muda, acá se pone una variable que es el caudal,
el diámetro del conducto y la viscosidad, y acá se representa las caídas de presión que voy a tener por unidad de longitud adimensionalizadas. Entonces estos resultados, estos gráficos que tengo acá, son realizados a una escala pequeña y me sirven para poder calcular un oleoducto que tenga 160 kilómetros. ¿Sí? Entonces, ahora pasa que pueden haber propiedades emergentes, es decir, en determinadas situaciones, al cambiar de escala o agrandarlas pueden aparecer propiedades que no tenía en cuenta. Por ejemplo, en las cuestiones cuando paso a escalas chicas, la cosa se vuelve más crítica, aparecen, por ejemplo, fenómenos de tensión superficial que gobiernan los fenómenos, y estos son algunas de las cosas que están, algunos de los dispositivos que hay hoy que se llaman microchips o chips microfluídicos, que permiten hacer un conjunto de operaciones. Estas operaciones las hizo, o este chip lo hizo, son operaciones de mezclado y de reacción que podemos ir haciendo a lo largo del tiempo. Estos es un ahora colega, era un estudiante de doctorado que era García Hijó, o hay algunas otras cosas que estamos estudiando, que es, por ejemplo, qué pasa, a ver si anda, qué pasa cuando estamos intentando armar bombas capilares, o sea, hacer hojas chiquititas en pequeña escala para tratar de traccionar a partir de eso. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando reducimos el tamaño de la hoja? Bueno, ahí las leyes de escala no son tan sencillas como uno quiere. Entonces, eso tiene que ver con la primera parte que yo hablaba de simetría de funciones, y ahora viene la parte que quería comentarles, que es la simetría de ecuaciones o escala de autosimilaridad, ¿no? Es decir, acá la idea que hay es que yo, ajustando las variables espaciales y las variables temporales en algunos casos, puedo lograr congruencia de resultados, o sea, puedo lograr que todas las soluciones en distintas posiciones y en distintos tiempos me coincidan. Entonces, nos permite ver cómo es que se reproduce el fenómeno en espacio y tiempo. Y la idea básica es lograr el colapso de velocidad, de perfiles de velocidad. Entonces, uno de los casos que hay ahí es un caso típico. Los primeros estudios con esto datan de el principio del siglo pasado, son de Blasius, es la capa límite. La capa límite es la zona que se perturba cuando tenemos una placa, cuál es la zona que, si tengo una corriente uniforme, cuál es la zona que termina siendo perturbada. Bueno, uno puede hacer un análisis dimensional en ese caso y hacer un cambio de variables, y lo que termina ocurriendo es que los perfiles de velocidades, hay una solución del perfil de velocidades que me da una única curva, esto es experimental y teórico, que me da una única curva, solución, y me dice cómo son los perfiles de velocidades en todas las posiciones de interés. Y es una única solución, cuando en realidad yo tengo una distribución de perfiles de velocidades. Es como que logré encontrar la escala que me lleva las distintas únicas rusas a una sola. Entonces, bueno, ese es un problema que tenemos, la placa está quieta, y acá también es un problema en que la placa está quieta, pero agregamos un forzado. Esto tiene que ver con los actuadores plasma que ya va a venir, con los actuadores plasma que mencionaba, o electroaerodinámicos. Ahí está sin actuar y en determinado momento aplicamos la actuación, entonces logramos controlar el flujo, cambiar la aerodinámica. Bueno, eso lo iniciamos en el 97, ahí está Bruno Segán y Gastón De Simone, son las dos personas con que habíamos empezado a trabajar en este tema. Bueno, de vuelta se puede hacer un análisis parecido al anterior, en términos de cambiar variables y ajustar las cosas de la forma que uno quiere y lograr que estos sean resultados experimentales, y ahí vamos a ver la superposición con resultados teóricos donde vemos que las curvas coinciden. Entonces uno logra encontrar un patrón de modo tal que en
distintas posiciones y ajustando las escalas se encuentra siempre lo mismo. Bueno, hay otros casos, esos eran casos donde no intervenía la variable tiempo, hay casos donde interviene la variable tiempo. Esta es una experiencia muy sencilla que habíamos realizado con el doctor Cabaleiro. Eso es una experiencia del chorro que tenemos un capilar y está saliendo un chorro a partir de un instante dado. Eso forma lo que llamamos un vortex ring, un anillo de estas características. Y entonces, la pregunta que hay alrededor de esto, o lo que nos habíamos planteado como pregunta, es qué pasa cuando hay simetría de revolución. El problema estaba estudiado. Cuando no había simetría de revolución nos preguntábamos qué pasaba. Bueno, hicimos un análisis también parecido y nos preocupaba ver el frente. Entonces este es el caso en donde la pared no juega y en estos casos la pared empieza a influir en la forma de la salida. Entonces ahí lo que se ve son con distintos colores dónde es que estaba el frente, o cómo era la forma del frente a lo largo de distintos instantes. Bueno, si uno hace el cambio de variables adecuados, acá divide x por la raíz cuadrada de nu t y y por la raíz cuadrada de nu t, donde t es el tiempo y nu es la viscosidad. Todas esas curvas que están desparramadas se terminan colapsando en una sola. Entonces ahí decimos que hay autosimilaridad. La pregunta esto que normalmente involucraba una simetría de revolución, la pregunta que nos hicimos acá era, bueno, cuando yo pongo la pared estoy rompiendo esta simetría, y entonces la pregunta que nos hacíamos era, bueno, ¿pierdo todo o hay algo que me queda de todo esto? Entonces lo que nos planteábamos era que en el plano hay un plano de simetría que seguía existiendo y en ese plano de simetría la solución quizás de vuelta fuera autosimilar. Bueno, ese es un análisis parecido, si se quiere, ahora sobre este chorro que estaba acá. Y entonces lo que vemos es que para los instantes iniciales la autosimilaridad no aparece, pero después hacia los instantes finales o transcurrido un transitor inicial, enseguida caíamos en un colapso de las curvas. Un poco lo que nos indicaba esto era que aún a pesar de estar perdiendo simetrías, seguía existiendo un plano de simetría. En ese plano podíamos encontrar soluciones o podíamos encontrar el colapso que estamos viendo ahí. Y bueno, ajustando variables se pueden también incluir estos casos que estaban un poquito más alejados, que eran casos intermedios. Bueno, vayamos un poco al caso del turbulento, donde estamos mirando la turbulencia. En general las escalas que vimos en los otros casos, que eran casos laminares, son casos o escalas que aparecen como una competición entre un fenómeno de transporte contra un fenómeno de difusión que está vinculado con la viscosidad. Cuando pasamos al caso turbulento, que es un poco lo que comentaba al principio, aparecen otras cuestiones, porque el mezclado ese por viscosidad no es tan importante, o la difusión por viscosidad no es tan importante como la difusión turbulenta. Entonces, en ese caso, va a predominar una distancia que está vinculado, va a predominar los efectos de difusión turbulenta frente a los efectos de la viscosidad, y eso hace que el sistema de ecuaciones se pueda simplificar fuertemente. Entonces, el caso de un chorro plano es una ranura del cual está saliendo un chorro, hay una cierta bidimensionalidad, o sea, todo esto es bidimensional. Entonces, esta distancia delta que aparece ahí es la que nos interesa, y bueno, la idea es, esto es bastante estudiado, es si se puede hacer que todos los perfiles de velocidad, o sea, todas las distribuciones de velocidad que tenemos ahí, puedan colapsar. Bueno, eso se puede hacer. De vuelta, hay que considerar una distancia, que ahora esa distancia ya no depende tanto de la viscosidad, sino que depende de esta difusión turbulenta que estamos teniendo, y acá vemos resultados experimentales, estos no son nuestros, de
como colapsan estos perfiles que serían todos diferentes, yo los puedo hacer congruentes. Sería que fuera parecido. Entonces lo que uno hace acá es hacer una descomposición trabaja sobre los campos de velocidades, no sobre la imagen, trabaja sobre los campos de velocidades, hace una descomposición de esas en modos de la velocidad, y entonces después miran los espectros de energía,
sí hay algunas pendientes. Ahora, eso es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es mirar las que se llaman las funciones de correlación, que es mirar la velocidad en un punto, qué relación tiene la velocidad en un punto con un punto a una cierta distancia. Y bueno, y eso, las leyes que gobiernan la turbulencia indican que tiene que tener una pendiente dada. Bueno, ¿qué es lo que hicieron las personas estas con la noche estrellada? Bueno, pasaron a una escala de grises la zona del cielo y miraron la relación que tenía la escala de gris de un punto con un punto vecino. Entonces hicieron las funciones de correlación, pero miraron la primera solamente. Todo vendría bien ahí. Uno podría decir, había habido algún estudio parecido antes que le había dado instantánea. O sea, hay como una mezcla de vuelta de escalas espaciales y temporales. Entonces, un poco para remarcar de esto, es que el séptimo círculo es el de los violentos, el octavo círculo es el de los fraudulentos, los que engañan a las personas desprevenidas, ¿sí? Entonces, acá están los hipócritas y aduladores. Y el noveno es el de los traidores, el que engaña a las personas que confían en uno, ¿sí? Entre ellos, bueno, están también los políticos, aparecen ahí. Y bueno, digo esto, traje esto a colación, porque justamente Galileo, cuando los llama para dar esta charla en la Academia de Florencia, viene por una confrontación entre cómo debería interpretarse en la Divina Comedia la estructura del infierno. Y había un panorama que era el de Antonio Manetti y hay otro que lo contesta a él. Entonces, Galileo trata de llevar, ya utiliza leyes de escala, si se quiere, para tratar de calcular cuál es el tamaño que tendría que tener el infierno. Y llega a la conclusión que la última parte sería una parte muy grande que tendría
lo que sería el techo del infierno era el problema, ¿no? El techo del infierno era la tierra, ¿no? La corteza terrestre. Entonces ahí él comete un error porque dice, bueno, esto sería como la cúpula de Florencia, de la Catedral de Florencia. La cúpula de la Catedral de Florencia estuvo 100 años sin realizarse porque se muere el arquitecto y nadie sabía cómo seguir. Era la más grande que iba a haber en ese momento. Entonces él dice, bueno, pero si la cúpula de Florencia se puede hacer más o menos, esto significa que por más que fuera delgada o relativamente delgada, lo que le queda a la corteza terrestre como techo del infierno debería aguantar. Pero la escala era 1 en 100.000. Entonces Galileo supo que se equivocó al tiempo, pero bueno, de alguna manera tuvo que callarlo con su silencio, de alguna forma se arrepintió de haber criticado o haber salido a defender esa cuestión. Entonces, tratando de aprender de lo pasado de alguna forma, y como esto tenía que ver con leyes de escala y demás, bueno, yo antes que decir que está mal el trabajo del grupo de los investigadores que miraron La Noche Estrellada, prefería decir no lo entiendo, ¿no? Prefería decir no lo entiendo. Me gusta decir no lo entiendo también, porque hay una cantidad de cosas que yo no entiendo, es decir, no entiendo cómo repetimos errores del pasado, ¿no? Y en ese sentido, permítame, este es un bajo relieve que está en La Rochelle. Ahora voy a mostrar un poco el tamaño. Se llama De generación en generación. Y entonces vemos en el bajo relieve, fíjense que está el de arriba está leyendo del libro que tiene abierto el de abajo, ¿no? Sin embargo, y está todo el mundo contento y eso se va pasando de generación en generación, pero sin embargo, ahí está el tamaño del bajo relieve, ven que hay una parte en el medio que la cosa deja de funcionar. Y bueno, deja de funcionar, en determinado momento alguien deja de leer y la cosa se empieza a degradar, ¿no? Una especie de segundo principio que hay ahí. Y bueno, a mí esta idea de que hay acá es un poco la idea de generación en generación. Son los sucesivos problemas que hemos tenido por ahí alrededor de la ciencia cuando en determinado momento se interrumpe la continuidad que tiene la ciencia por la gente que se ve obligada a emigrar y demás. Bueno, yo cuando empecé la carrera empecé en 1990, era una época donde estuvo 7 años cerrado el CONICET, una época en la cual los científicos emigraban y demás. Uno tendería a pensar que esos errores del pasado no deberíamos repetirlos. Sin embargo, pasa el tiempo y parece que estamos de vuelta en la misma situación. Así que bueno, esperemos aprender del pasado en algún momento y que no volverá a pasar por lo mismo. Bueno, muchas gracias a todos.